Objetivo la vivienda. Durante los próximos minutos vamos a hablar de este asunto de la vivienda con distintos aspectos, por distintos motivos. En un instante vamos a intentar hacer mejor la declaración de la renta y a tener en cuenta todo lo que nos puede desgravar tener una vivienda, vivir de alquiler, pero antes hay que hablarles de un dato. En España hay más de 5 millones de viviendas con más de 50 años y 2 millones en mal estado. Muchas veces se ha comentado precisamente el censo inmobiliario español, que está lleno de miles de viviendas vacías, pero lo que no se ha explicado tanto es que nuestro país cuenta también con un grandísimo número de edificios en estado ruinoso o en malas condiciones. Y ese dato lo daba a conocer hace pocos días la ministra de Fomento, Ana Pastor. En España hay más de esos 5 millones de viviendas que tienen más de 50 años y de ellas, además, más de 2 millones no se encuentran en buenas condiciones de habitabilidad. Para los amantes de las cifras, casi 1.400.000 están en estado deficiente, 265.000 en mal estado, casi 90.000 en estado de ruina y más de 150.000 ni poseen ni siquiera servicios básicos como por ejemplo un baño o un aseo. Son datos que dio a conocer la ministra en esa comparecencia en el Congreso de la semana pasada, en la que adelantaba que esta es una de las líneas importantes de trabajo del Plan Estatal de Vivienda que está cerrando ya el Gobierno central. Bien, hasta aquí los datos. Nosotros nos preguntamos qué se considera en una vivienda para determinar su estado. Y se lo preguntamos a Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Buenos días, señor Méndez. Hola, muy buenos días. Gracias por su llamada. Gracias a usted por atendernos. ¿Qué se considera en una vivienda para decir que está en malas condiciones? Bueno, podríamos comentar que es el marco normativo actual, el Código Técnico de la Edificación, es el elemento que regula las exigencias básicas en cuanto a calidad que deben de cumplir cualquier tipo de edificio para satisfacer los requisitos básicos de seguridad que propugna la Ley de Ordenación de la Edificación, tanto a nivel estructural, de protección contra incendios, de accesibilidad para personas con movilidad reducida, o de habitabilidad en cuanto a protección contra ruido, ahorro de energía, higiene, salud y medio ambiente. Con lo cual podríamos incluso llegar a decir que cualquier tipo de vivienda, de este dato que se ha comentado en un principio, de este número tan importante de viviendas que no llegan a cumplir este requisitos mínimos de la normativa del 2006, pues podríamos decir que se consideran como malas condiciones. Pero bueno, haremos malas condiciones, evidentemente, pues puede tener un amplio concepto. No es lo mismo una mala condición de accesibilidad o que el tener un problema de extrema pobreza energética con grandes pérdidas de energía. Pero entiendo, señor Méndez, que aquí hay dos bloques principales, dos parámetros principales, habitabilidad por un lado y seguridad por el otro. Sí, son las dos grandes líneas que marcan los requisitos básicos. O sea, en seguridad estableceríamos lo que es la seguridad estructural y con la posible ruina de funcionamiento de la estructura. También como seguridad, como requisito básico, exigen una protección contra incendios y el tema de la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Y en el otro paquete de habitabilidad pues entraría todo lo demás, ¿no? La protección contra ruido, ahorro energético, higiene, medio ambiente, etcétera. Por partes, podríamos ir diciendo, señor Méndez, por ejemplo, ¿qué es lo que se mira para determinar esas condiciones de seguridad de una vivienda? Es decir, ¿qué parámetros determinan las condiciones de seguridad? Bueno, la seguridad, en cuanto, digamos, que quedaría directamente regulada por las inspecciones técnicas que se realizan en los edificios, la seguridad a nivel estructural te lleva a tener en cuenta el estado de la estructura, posibles fisuras que tengan que ver con las cuestiones estructurales, con asentamientos, el estado de las fachadas, el estado del cerramiento de los patios. O sea, dentro de esa seguridad estructural estarían todos los elementos resistentes que pudieran dar al traste, por así decirlo, con un mal funcionamiento en cuanto a la resistencia del edificio en sí. Y cuando hablamos de habitabilidad, en habitabilidad, pues como su propio nombre indica, realmente son esas condiciones de confort mínimas que realmente todos de alguna forma damos por eso que queremos tener en nuestras viviendas, ¿no? Esa protección contra ruidos o ruidos molestos, que evidentemente viviendas antiguas va a ser bastante complicado poder llevar a unas condiciones mínimas de habitabilidad en cuanto a protección contra ruido, porque es uno de los temas que lo hace desde el principio a la hora de ejecutar la vivienda, luego es bastante complicado. Ahorro de energía es un tema importante de la habitabilidad y el término acuñado y que todo el mundo de alguna forma estamos manteniendo ese concepto de pobreza energética es realmente importante, porque además de la mitad del parque de los edificios, más de 12,5 millones de viviendas de las actuales se han construido antes de la exigencia de algún tipo de aislamiento térmico, con lo cual pues imagínense el problema ahí de ahorro de energía y de emisiones que estamos generando.
cualquier tipo de filtración entraría dentro de la higiene y salud, condensaciones, humedades, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa es que está nombrando algo que es muy importante, es el dato que hemos dado antes, porque si en España estamos hablando de que hay más de 5 millones de viviendas que tienen más de 50 años, es decir, que se construyeron antes de que hubiese una normativa específica de vivienda, estamos hablando de que hay un espectro muy grande de viviendas que seguramente no cumplirán con esos requisitos que estamos hablando en muchas ocasiones, sobre todo en materia de seguridad, de accesibilidad, etcétera, ¿no? Evidentemente, por eso la ley, lo que este proyecto de rehabilitación lo que intenta con el nuevo informe de evaluación del edificio, de alguna forma que los técnicos puedan cuantificar, una vez que se haga la inspección, hasta qué grado, hasta qué nivel se podría exigir de cumplimiento con respecto a la normativa actual. De alguna forma, dentro del eso piden cierta valoración como solicitando. ¿Se puede justificar una inversión de hasta tal cantidad? Se estima que sería un número más o menos importante y se entiende oportuno el exigirla, porque de alguna forma hay que poner un baremo, porque habrá cuestiones que no se podrán intentar llevar a cabo, evidentemente. Claro, vamos a intentar hacer esta entrevista un poco más práctica, si le parece, el oyente que nos está escuchando ahora y diga, muy bien, eso de el término de malas condiciones, aunque responda, digamos, a una realidad observable, es un poco subjetivo. Entonces quedan dudas. ¿Cómo puedo saber yo si mi casa, si mi vivienda está o no en malas condiciones? Bueno, el criterio de malas condiciones será un criterio realmente subjetivo. Evidentemente no es lo mismo para una persona que tenga un problema de movilidad. Evidentemente su mala condición es que no haya una accesibilidad universal y que no pueda llegar con cierta normalidad a su casa. Mientras que para una persona que sea muy sensible al ruido, cualquier tipo de problema de ruido acústico, cualquier tipo de entrada de sonido en base a un vecino molesto, un local adjunto, etcétera, etcétera, sería una mala condición. Yo creo que el término malas condiciones no sé si está bien expresado o no dentro del ámbito, porque lo que es habitabilidad queda bastante abierto. Todo lo que sea humedades, el que viva en una última vivienda y tenga filtraciones importantes, con unas condensaciones importantes, no deja de tener malas condiciones. O sea, el término malas condiciones yo creo que es muy amplio para poderlo determinar y realmente ahí entra una labor importante en la que tanto la administración como los técnicos que de alguna forma ejecuten esas revisiones. Habrá que priorizar los conceptos porque dependerá de la situación del usuario real que está viviendo. Claro, porque luego está otro concepto, el estado de ruina, ¿no? Bueno, pues depende, ¿no? Podemos ver una casa efectivamente y decir, bueno, esta casa está hecha una ruina, pues porque se ve, pero hay otras casas que en apariencia no lo están y sin embargo lo son. Sí, el concepto de ruina puede tener quizás tres denominaciones importantes. Podríamos decir que podría ser una ruina por agotamiento estructural, una ruina técnica, por un problema de suelo o en su día de construcción, una ruina urbanística cuando un edificio esté fuera de ordenación, y una ruina la más normal, por así decirlo, que sería una ruina económica en la que muchas ordenanzas municipales están marcando el baremo en cuanto a un 50% que te cueste reparar o conservar tu edificio, van a invertir más de un 50% del valor actual de ese edificio sin tener en cuenta el terreno. Es un baremo que de alguna forma están estimando muchas ordenanzas. Entonces, un baremo de un 50%, bueno, pues habrá quienes tienen que es corto, que es alto, dependerá de las situaciones. Incluso el propio proyecto de ley comenta en algún punto que la administración de alguna forma podría intentar exigirnos el cumplimiento de una conservación o de una adecuación a la normativa hasta un importe del 75% del coste de reposición de la construcción. De todas maneras, sí, cuando estamos hablando de que un edificio finalmente es declarado en ruina, ¿se puede salvar todavía? Lo digo porque muchas veces, a veces la ruina va aparejada casi al derribo de ese edificio, pero una vez declarado en ruina, ¿se podría conseguir que ese inmueble se salve, por decirlo de algún modo? Yo creo que lo importante sería, porque para llegar a tener esa declaración de ruina sí que tienes que pasar por varios procesos administrativos, es antes de que el expediente de ruina se haga la declaración suya en ruina per se, por así decirlo, habrá que intentar adecuarlo en la medida de lo posible. Una vez que la administración ha pasado todo su ciclo, porque te mandan el requerimiento, lo ejecutas, te solicitan que lo repares, que llegas, que no llegas, de alguna forma tú puedes como propietario poder extender ese baremo, y digamos que va asociado al concepto de ruina a la idea de que el propio usuario no está tomando cartas en el asunto para poderlo reparar.
con lo cual se tiene que hacer cargo la administración y dar esa orden de demoler o de reparar. Pero evidentemente sí sería viable económicamente que pudieras optar por llevarlo a cabo. Nadie puede impedirte que tú lo repares antes de. Señor Méndez, por último, ¿se sabe lo que pasa en el resto de países de alrededor? ¿Qué datos conocen ustedes, si es que conocen datos del estado de las viviendas en el resto de países de Europa? Bueno, lo más importante, el mayor número que está circulando y que todo el mundo está dando por bueno, es en cuanto al cambio del sector, ¿no? Igual que en España nuestro sector de rehabilitación se supone un 25 o un 29% de la actividad de la construcción, de media en Europa abarca un 40 o un 45%, con lo cual tiene más hábito, por así decirlo, de esa rehabilitación y de ese uso. Bien es cierto que aquí, como comentábamos antes, pues también nuestra normativa ha sufrido unos cambios fuertes en los últimos años, con lo cual todo lo que se hacía antes de ese 2005-2006 pues queda un poco fuera de ámbito, y quizás en Europa, ya que tenían bastante más experiencia con temas de eurocódigos y demás, las cuestiones no estén tan separadas de la realidad actual. Pero sí es cierto que el dato importante es que la rehabilitación en Europa tiene bastante más bagaje, bastante más costumbre de mantener y de rehabilitar, y nuestro país aquí hasta hace muy poquito los términos de conservación y rehabilitación han estado un poco, por desgracia, en segunda línea. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Gracias por atendernos, Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejados de Madrid. Un placer, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Pues la rehabilitación. ¿Se conceden ayudas hoy para la rehabilitación? Vamos a hablar de esto porque si está escuchando este programa, esta entrevista, y no ha bajado el volumen, seguro que le interesa por algo concreto. Y puede ser que en su momento su comunidad esté ensalzada o su vivienda pues en una rehabilitación, en un proceso inminente. Pues vamos a hablar de este asunto porque de ese plan estatal de vivienda al que estábamos hablando se contempla una serie de ayudas que queremos conocer de la mano de Jorge Marco, es la empresa zaragozana de eficiencia energética Fiactiva. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué ayudas contemplaría este plan? Que, por cierto, aún tiene que ser aprobado definitivamente porque hay que recordar que aún está en exposición pública. Bueno, pues el plan es bastante amplio, contempla ayudas, vamos a centrarnos en las de rehabilitación, pero bueno, contempla ayudas también de alquiler y de ayudas para regeneración urbana. Pero las de rehabilitación son las que a nosotros nos toca y que son bastante interesantes. Es un plan para 4 años, de 2013 a 2016. Y las ayudas están encaminadas por una parte a conservación, o sea, está separado en 3 partes. Por una parte a conservación, por otra parte a calidad y sostenibilidad, que esto sería eficiencia energética, digamos, reducir el consumo energético, y por otra parte accesibilidad, o sea, para hacerlos, para salvar escaleras, todas estas cosas. Entonces, las ayudas están dirigidas fundamentalmente a comunidades de vecinos, y son por un máximo de 2.000 euros por vivienda y un 35% del proyecto, con lo cual son bastante interesantes. Hay que esperar, están en trámite parlamentario, y hay que esperar también de que pasen las competencias del Estado a las comunidades autónomas, que además, a su vez, las comunidades autónomas podrían hasta complementar estas ayudas, aumentando. Entonces, nosotros las estamos esperando porque nos parecen bastante interesantes, como que podrían incentivar el sector en el mismo sentido que lo está haciendo, por ejemplo, los incentivos que se están dando al sector del automóvil. Lo que pasa es que, señor Marco, sí que es cierto que hay que aclarar mucho para los oyentes que nos estén escuchando que se trata de unas ayudas que se van a aprobar o están aprobadas, contempladas dentro de ese plan de vivienda que se tiene que ratificar ya, pasado ese periodo de exposición pública, pero referido a lo que son zonas comunes, es decir, a comunidades en general de edificios, no a viviendas, es decir, no al interior de las viviendas, no a viviendas privadas. No, son planes, está dirigido, lo que dice la normativa es que para hacerlo más efectivo, desde dar subvenciones para propietarios particulares, pues va dirigido a comunidades de vecinos. Y además tiene ciertos requisitos, porque estas comunidades de vecinos tiene que ser un 70%, tiene que estar dedicado a vivienda, y dentro de ese 70%, otro 70% tiene que ser vivienda habitual. No puede ser segunda residencia. Claro. Entonces, claro, tiene la complejidad de que las comunidades autónomas, las comunidades de propietarios, pues se tienen que poner de acuerdo para acometer estas reformas, que siempre es complicado.
Hay que recordar que a partir del próximo día 1 de junio entrará en vigor la certificación energética de las viviendas, algo con lo que vamos a tener que familiarizarnos pues desde ya mismo. Y además será obligatorio para quienes quieran alquilar o vender la vivienda. ¿Están teniendo ya trabajo en este sentido? Sí. Nosotros estamos teniendo ya bastantes solicitudes de certificaciones y encargos, vaya. Por cierto, que también se ayuda a la eficiencia energética de las viviendas, ¿no?, con este plan. Claro, está muy relacionado. De hecho, tanto este plan estatal como la normativa de certificación energética la aprobaron en el mismo Consejo de Ministros, el 5 de abril, porque está muy relacionado. Para muchas de las ayudas que hablamos de las comunidades de vecinos, hace falta realizar un informe de evaluación del edificio, que es la la actual IPE, complementada con las de eficiencia energética. Entonces, para tener acceso a estas subvenciones, digamos que hay que hacer un informe de evaluación del edificio o una certificación energética del edificio antes y después, para demostrar, en el caso de las medidas de eficiencia energética, para demostrar que la reducción del consumo energético pues es real. Jorge Marco, de la empresa zaragozana de eficiencia energética efectiva, gracias por atendernos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el asunto de la vivienda, aquí no lo dejamos. En un instante hablamos de la vivienda y de la renta. Un binomio muy interesante. Sí, porque han cambiado algunas cosas en la renta de este año y habrá que contarlas. Llamadas al 902 44 10 20. Se lo estamos contando en Aragón Radio, en la radio autonómica. Aragón Radio es deporte. Sigue todos los partidos del CAI Zaragoza en Aragón Radio. ¡Qué barbaridad! Con Ortiz Remacha y todo el equipo de la Marea Roja.